estimados participantes, tengan ustedes muy buenos días. Les saludamos en nombre del equipo directivo de la Escuela de Innovación Empresarial. Siendo ya las 11 de la mañana, vamos a iniciar nuestro seminario La mejora de procesos con BPM para obtener la transformación digital en las empresas a cargo del profesor José Díaz. Tengamos en cuenta las siguientes consideraciones durante la exposición. Vamos a mantener los micrófonos en silencio. En caso de alguna consulta o comentario, vamos a levantar la mano y luego vamos a encender el micrófono para poder hacer el comentario, o de otra forma lo podemos escribir al chat. El equipo directivo de la Escuela de Innovación Empresarial agradece la confianza que han puesto en nosotros y esto nos compromete a seguir impartiendo nuevos conocimientos. En este contexto, vamos a dar pase al profesor José Díaz con el tema La mejora de procesos con BPM para obtener la transformación digital en las empresas. El profesor José Díaz es doctorando por la Universidad de España en Ingeniería Informática. Tiene una maestría en gestión de la tecnología de información, ¿no? Tiene una maestría en administración de empresas, es economista e ingeniero de sistemas. Es CEO y fundador de Knowledge Management Support, catedrático internacional en diversas universidades, con más de 20 años de experiencia como gerente de proyectos y de gestión de mejora de procesos y automatización de sistemas en empresas del sector público y privado bajo BPMN y tecnología de la información. Sin más preámbulos, vamos a dar lugar al profesor José Díaz. Profesor José Díaz, bienvenido, adelante. Muchas gracias. Un gusto de estar el día de hoy reunido aquí en la Escuela de Innovación Empresarial. Para mí es una satisfacción y espero pues que estos minutos que vamos a estar juntos pues permitan de alguna medida satisfacer pues las expectativas que se tengan con respecto a este tema, ¿no? Sin más, voy a proceder a compartir mi presentación. Sale un mensaje aquí. Ah, sí, ya está. Okay. Listo. Bien. Efectivamente, como indicaban, pues el tema que vamos a ver el día de hoy en este workshop es la mejora de procesos con BPM para obtener la transformación digital en las empresas. Debemos empezar entonces con una famosa frase de Rambler y Bleich: una organización es tan buena como lo son sus procesos. Esto, en alguna medida, está reflejando que si nosotros conocemos nuestros procesos, entonces evidentemente los vamos a poder mejorar, vamos a poder trabajar sobre ellos. Si no, como figura acá al lado izquierdo, pues simplemente estaríamos trabajando los procesos como si fueran una caja negra, es decir, son procesos en que los conocemos parcialmente, por los que los conocemos del día a día, de la rutina, de lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer las cosas, pero no tenemos el detalle de los mismos, no tenemos, inclusive muchas veces pasa
tampoco tenemos la documentación de los procesos y lo que es más importante, el know-how, ¿no? Hace unas semanas que estuve viendo, por ejemplo, haciendo una consultoría en una gran pesquera peruana, y a pesar de ser una gran pesquera, no tenían documentados sus procesos. Al no tener documentados sus procesos, el know-how está, pues, evidentemente, en la cabeza de las personas que operan las plantas, pero ¿qué pasa si pasado, o qué pasa si mañana o pasado estas personas dejan de laborar o ahora por la pandemia se enferman, etcétera? Toda esa información pues está muchas veces en la operación, en la cabeza de las personas, y no tenemos el detalle. A eso se le denomina una caja negra, es decir, hay información que ingresamos en el proceso a una caja negra que, bueno, es un poco que entre todos sabemos cómo se hacen las cosas y luego obtenemos unos resultados, ¿no? Pero esto es muy distinto, pues, cuando nosotros ya tenemos nuestros flujos claramente definidos, detallados y modelados para que podamos entonces, como veremos, analizarlos y mejorarlos. Entonces, es en ese sentido que el contenido de la presente exposición la he dividido en 4 fases, en 4 etapas. En primer lugar, ¿por qué las empresas deben orientarse a trabajar por procesos? En segundo lugar, la innovación con uso intensivo de tecnología de información. Luego veremos el tema de la transformación digital basada justamente en esta mejora de procesos empresariales. Y finalmente vamos a conversar un poquito también sobre la automatización de procesos y el uso de RPAs. Bien, empecemos entonces en por qué las empresas deben orientarse a trabajar por procesos. Para todos, digamos, es muy conocido que la mayoría de empresas pues tienen problemas. Problemas en cuanto a sus procedimientos, problemas en cuanto a la atención a clientes, o hace falta una serie de políticas, sistemas, residuos, pérdidas, horas hombre, etcétera, con lo cual, evidentemente, pues son un reflejo de la situación en la que se encuentran sus procesos. Y como normalmente les suelo decir a mis alumnos, a los cuales les enseño ese tipo de cursos, es que gracias a Dios que existen todos estos problemas, porque si no, los analistas de procesos, los ingenieros industriales, pues no tendrían trabajo, no tendríamos trabajo, ¿no? Gracias a Dios que todas las empresas tienen problemas y pues podemos trabajar sobre ellos, ¿no? Es decir, en alguna medida es nuestra fuente de trabajo. Y partimos por un enfoque funcional, es decir, normalmente nuestras empresas se caracterizan por tener un enfoque funcional, un enfoque en la cual tenemos a la cabeza de la organización un gerente general o un director general, y este director general, pues debajo de él están los gerentes de área, a su vez el personal de dicha área, que se identifican pues con el área para la cual están trabajando. Es en esta medida que debemos entender que organizaciones de tipo funcional prácticamente se convierten como si fuesen islas, como si fuesen feudos, en donde esta es mi formación y no te la comparto, o donde este es mi sistema y yo lo administro, o inclusive a la hora uno se da cuenta cuando una organización es de este tipo, cuando a la hora, por ejemplo, de comer, eh, todos los de un área se sientan juntos, es decir, no se mezclan con las otras personas de la organización, ¿no? Se sienten identificados con un área y pues se crean feudos, ¿no? En las organizaciones. A diferencia, ¿no? Del enfoque a procesos, en donde vemos de que, como la mayoría ya entiende,
que los procesos suelen ser transversales en una organización, es decir, pasan por muchas manos, muchos roles. Y también otro elemento muy importante es que en el enfoque funcional, si vemos, no aparece lo más importante que tiene que tener una empresa, que es, en este caso, el cliente. El cliente es tan importante que podemos tener la mejor tecnología, el personal más cualificado, la infraestructura mejor dotada, el conocimiento y el producto mejor del mundo, pero si no tenemos cliente, no existe la empresa. Es por eso que es necesario este enfoque a procesos en donde las personas que trabajan en esta organización entiendan que forman parte de un equipo, ¿no? No es que pertenecen a una determinada área, que probablemente en su nómina, en su planilla, sí lo aparezca así, que fulanito de tal trabaja en tal área, ¿no? Pero fulanito de tal a su vez trabaja en, pues vamos a suponer, en el proceso de compras, en el proceso de reclamos, en el proceso de almacén, etcétera, 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 etcétera. Es por eso que debe identificarse a las personas con los procesos en los que trabaja para conformar un equipo. Y en ese sentido es de que existen dos grandes patrones de pensamiento. Los patrones de pensamiento en las cuales nos centramos en la organización y los patrones que nos centramos en el proceso. De hecho, cuando en una empresa nosotros nos centramos en la organización y hay algún problema, siempre estamos buscando al empleado que ocasionó el problema, ¿no? A quién echarle, digamos, en alguna medida la culpa, ¿no? ¿Por quién? ¿Qué pasó que no salió una determinada orden de servicio? Ah, fulanito se olvidó de hacer el pedido al proveedor. ¿O por qué no se ha atendido a tal cliente? Ah, es que menganito ha estado muy ocupado, etcétera. Siempre le estamos buscando echarle la culpa al empleado cuando hay un problema, ¿no? Muy distinto es cuando nosotros nos centramos en el proceso. Cuando nos centramos en el proceso y hay algún problema, en realidad el problema es el proceso. Es decir, el proceso no ha sido lo suficientemente evaluado, analizado o mejorado, por lo que están ocurriendo justamente esos problemas. Y no es el empleado al que yo tengo que echarle la culpa. En segundo lugar, cuando nos centramos en la organización, todos están en pos de hacer su trabajo, ¿no? Yo soy el contador aquí de la organización y a mí me pagan para hacer la contabilidad. Si se cae la empresa, ese no es mi problema. Es decir, en alguna medida nos centramos en el trabajo y nos desentendemos de lo que está a nuestro alrededor. Cuando, si nosotros tenemos una orientación centrada al proceso, debemos entender de que tú tienes que ayudar a que se realicen las cosas, a que ese proceso tenga unos resultados satisfactorios, ¿no? En donde tú estás ayudando con tu trabajo a que se realicen las cosas. Cuando nos centramos en la organización, tú conoces tu trabajo, ¿no? Tú eres especialista en tal tema. Y no te das cuenta que en realidad en una orientación al proceso, pues tu trabajo es cómo eres parte de el proceso y por lo tanto tu trabajo es muy importante para que para que ese proceso termine, digamos, satisfaciendo al cliente. Es decir, eres un engranaje de todo el proceso. En cuarto lugar, y afín con el punto 1 que indicamos al inicio de los patrones, cuando hay problemas, estás pidiendo cambiar al empleado, ¿no? Fulanito es un inútil, no sabe hacer su trabajo, hay que echarlo de la empresa, ¿no? Cuando en realidad, si nos centramos en los procesos, lo que en realidad tenemos que hacer es cambiar el proceso
para que no vuelva a suceder un problema. Fíjense cuánto dinero puede perder una organización cuando falla algo, digamos, en un proceso en una organización. Es decir, en alguna medida, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, no atendemos a un cliente porque no se compró la materia prima para fabricar, digamos, los productos que nos ha pedido y le echamos la culpa al encargado de compras que se olvidó, en todo caso, o omitió hacer las compras correspondientes, cuando en realidad nosotros hemos debido analizar el proceso e insertarle los eventos necesarios, alertas, correos, mensajes, etcétera, que advirtieran que hay órdenes de compra que todavía no se han procesado. Hay una gran diferencia entre cuando vemos los procesos centrados en funciones o en organización que cuando nos centramos en los procesos. En las organizaciones funcionales o centradas en la organización, estamos todo el tiempo controlando el empleado. A qué hora entra, a qué hora sale, a qué hora come, a qué hora respira, estamos detrás de él. Mientras que si nos centramos en el proceso, en realidad estamos tratando de desarrollar a la persona para que esa persona pues entienda, conozca de nuevas aplicaciones, como es el caso del BPM, que van a permitir en todo caso optimizar o mejorar su proceso. Cuando nos centramos en la organización, estamos viendo quién cometió el error, mientras que si nos centramos en el proceso, estamos detectando qué hizo que el error pase, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hizo que el error pase? El no tener un evento que genere alertas cuando no se atiende una orden de compra pasadas las 48 horas, por poner un ejemplo. Y finalmente, cuando nos centramos en la organización, estamos todo el tiempo corrigiendo errores, ¿no? El error tal que sucedió en determinada circunstancia. Mientras que si nos centramos en el proceso, nos enfocamos más a reducir la variación. ¿Y cómo reducimos la variación? Midiendo el proceso con indicadores, con KPIs que nos permitan determinar si el proceso está mejorando o está empeorando. Es en ese sentido entonces que el BPM va a ayudarnos en tal sentido, porque BPM es una disciplina de gestión que va a integrar ya la estrategia de la empresa y los objetivos de la organización con las expectativas y necesidades de los clientes, ¿no? Es decir, en alguna medida y de acuerdo al CBOK, que es el compendio de buenas prácticas de gestión de procesos, así como seguramente ustedes conocen el PMBOK o el PMBOK, que es el compendio de buenas prácticas de gestión de proyectos. El CBOK es el compendio de buenas prácticas de gestión de procesos. En ese sentido, Business Process Management o BPM va a comprender de una serie de estrategias, objetivos, cultura, estructuras, roles, metodologías y herramientas que nos van a permitir entonces ya analizar los procesos actualmente, diseñar nuevos modelos, implementar las mejoras, controlar las desviaciones y llevar a cabo un proceso de mejora continua, de procesos que van de extremo a extremo, es decir, desde el que el cliente nos hace un requerimiento hasta que lo hemos atendido. Y asimismo también nos va a permitir establecer la gobernanza de los procesos, es decir, en alguna medida nosotros vamos a poder monitorear cómo está yendo mi proceso o qué mejoras están habiendo con la finalidad pues de poder mejorar el mismo.
Ahora, ¿qué beneficios me otorga el utilizar Business Process Management? Debemos entender entonces que ante estas problemáticas que hemos estado conversando y ante la diferencia organizacional entre empresas orientadas a funciones y empresas orientadas a procesos, hay una serie de beneficios de utilizar Business Process Management, ¿no? En primer lugar, el utilizar BPM nos va a permitir reducir tiempos y reducir costes. Es decir, en alguna medida, nosotros lo que hacemos es mejorar el proceso para generarle mejores resultados a la organización. Si nosotros reducimos tiempos, el cliente va a ser atendido más rápido, va a regresar nuevamente, nos va a recomendar. Y si nosotros bajamos costos, evidentemente nuestro margen de utilidad va a aumentar. Otro beneficio de utilizar Business Process Management es el incremento de la calidad, ¿no? Cuando nosotros le damos una mejor calidad del servicio al cliente, este se va a sentir satisfecho. Vamos a desarrollar procesos más efectivos, más eficientes. Vamos también a reducir el tiempo de capacitación de los usuarios finales en la medida de que al tener modelados todos mis procesos, pues son fuente de conocimiento de los usuarios de cómo está funcionando el proceso o los procesos dentro de mi organización. También nos va a permitir reducir solicitudes de soporte interno, porque si somos nosotros los que de forma autónoma procedemos a darle soporte al mantenimiento de nuestros procesos, entonces ya no estamos dependiendo tanto de, por ejemplo, de la oficina de sistemas para que nos haga determinado cambio o para que nos haga determinada modificación en alguna de las aplicaciones que tenemos, ¿no? Otro beneficio también de trabajar con BPM es que va a incrementar la exactitud en los pronósticos. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros ya simulamos, por ejemplo, un proceso, ya podemos tener información de cuánto demora el proceso, cuál es el mínimo de tiempo que estamos trabajando actualmente y cuál es el máximo de tiempo que estamos desarrollando un determinado proceso. Información que muchas veces no se cuenta. Muchas veces tú le preguntas en una empresa y dime, ¿sabes cuál es el costo de ese proceso? Y normalmente las empresas te dicen no. Bueno, la contabilidad simplemente lleva pues los controles a nivel de digamos, de rubros, ¿no? Por los cuales gasta la empresa, pero no tengo exactamente cuánto me cuesta el proceso y muchas veces ni siquiera sabemos cuánto demora un proceso. Entonces, si ya utilizamos BPM, me va a dar exactitud en los pronósticos. Es decir, en una medida, ya cuando un cliente te pregunta, ya tienes la información científica, mira, tu servicio o tu producto va a estar entre, voy a decir cualquier cosa, 2 y 5 días, ¿no? Probablemente esté en 3 días, pero entre 2 y 5 días debería estar ya tu pedido, ¿no? Entonces, es en esa medida que el utilizar BPM da exactitud en los pronósticos. También, evidentemente, nos va a permitir comprender cómo es el proceso y el negocio y saber cómo se están administrando los recursos. Ahora, cuando pasamos ya al punto de innovación con uso intensivo de TI. Muy importante entender que hoy en día las organizaciones están cada vez más en modo cambio, ¿no? Más aún con este tema de la pandemia, pues los cambios que han tenido que hacer las empresas han tenido que ser abismales, ¿no? Y yo creo que el mayor disruptor de los cambios en las empresas ha sido la pandemia, ¿no? Para poder, de alguna manera, transformar la manera de hacer las cosas de una forma manual a una forma digital, ¿no? Esa pandemia, pues, ha obligado a
que muchas empresas cambien la forma de hacer sus cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que orientarnos al cliente. Si el cliente no puede venir donde nosotros tenemos que ir donde el cliente. Si el cliente en alguna medida nos está solicitando mejor calidad, si el cliente nos está eh, eh, pidiendo mayor celeridad, por ejemplo, en la atención, o nos está indicando de que en otro sitio está encontrando el mismo producto más barato, entonces nosotros tenemos que, como que dice, parar la oreja y entender lo que se llama la voz del cliente. Es decir, en otras palabras, nuestros procesos cada vez más tienen que estar orientados a satisfacer al cliente. En segundo lugar, como lo hemos mencionado ya en la primera parte, tenemos que orientar más a la empresa a trabajar por procesos y no por islas, por feudos, de forma autónoma, ¿no? Porque en alguna medida daña, al fin y al cabo, los resultados. En tercer lugar, estamos hablando de que las empresas hoy en día tienen que estar totalmente integradas. ¿Integradas alrededor de qué? Justamente de los procesos, ¿no? Que van a permitir, en este caso, trabajar como si fuesen equipos y no como personas individuales que trabajan en una área en la organización. En cuarto lugar, tenemos que estar muy atentos a los temas de innovación. ¿Cuál es la diferencia entre la mejora continua y la innovación? La mejora continua son aquellos cambios que yo realizo o optimizo, digamos, de asuntos en que yo conozco, ¿no? Conozco la forma en que hacemos las cosas y por lo tanto yo puedo, de alguna manera, mejorarlo. Y con los recursos que tengo, pues optimizo el proceso. Eso es una mejora continua tipo Kaizen, por ejemplo. A diferencia de lo que es la innovación. La definición de innovación es justamente el apropiarse imperfectamente de lo desconocido. Es decir, algo que yo hasta ahora no conocía, imaginémonos de que algunos de vosotros que están ahora en la sesión, imaginémonos que alguno de ustedes nunca había visto Business Process Management, no conocía el tema de BPM, pero ahora lo está conociendo, está tomando conocimiento de esos instrumentos, de esta metodología, que me va a permitir entonces mejorar la forma de llevar mi empresa, la forma de mejorar mi organización. Entonces me estoy apropiando de algo que yo desconocía para hacer una mejora en mi organización. Otro elemento también muy importante es la anticipación. Si nosotros no nos anticipamos, nuestra competencia, ¿no?, lo va a hacer y por lo tanto los clientes hoy en día ya no son camiseta y que yo toda la vida compro tal marca, no. Si nosotros actualmente pagamos, yo qué sé, 150 soles a un operador de telefonía y nos da una serie de servicios, si viene otro operador y te dice, en vez de 150, le va usted a pagar 100 por los mismos servicios e inclusive vamos a mejorárselos, nadie lo piensa ya hoy en día dos veces. Simplemente se cambia y punto. No que, digamos que hoy en día el anticiparse es muy, muy importante, ¿no? Y para esto, entonces, evidentemente, si yo quiero tener unos mejores costes, evidentemente, pues tendré que tener unos costos más reducidos. Y finalmente, pues el integrarnos a redes empresariales, ¿no? Hoy en día, pues ya no se puede trabajar de manera unitaria. Tenemos que estar en redes empresariales que permitan también tener ese networking con las empresas, ¿no? Hay un famoso dicho de Jack Welch, el ex CEO de General Electric, que decía, cuando la tasa de cambio externa exceda la de cambio interna, el fin está cercano, nos decía Jack Welch. Es decir, cuando tú ves que los indicadores de tu competencia son mejores a los tuyos, el fin está cercano. Es decir, cuando atienden mejor al cliente, le dan un mejor precio,
le dan un mejor servicio, etcétera, etcétera, etcétera. El fin está cercano. La gente va a comenzar a comprarle a tu competencia. Es el caso de Blockbuster, por ejemplo. Netflix no mató a Blockbuster. Simplemente quienes recuerdan qué era Blockbuster, recordarán de que Blockbuster cobraba una serie de cargos cuando te atrasabas en devolver la película, y ellos vieron que lo vieron como un negocio, ¿no? Es decir, no solamente gano porque te alquilo la película, sino que además te cobro una multa si no lo devuelves el día que tienes que hacerlo. Entonces, ese enfoque fue lo que los llevó a la ruina. Luego no se dieron cuenta que el principal objetivo de las personas era la diversión. Y hoy en día tú ves Netflix a cualquier hora, las veces que quieras, lo repites, etcétera, no tienes que estar devolviéndolo, nada. Por lo tanto, te estás enfocando en el cliente, en la necesidad del cliente, ¿no? Lo mismo, Uber no es que hayan matado a los taxistas, sino que el mal servicio de estos antes, ¿no? Cuando no habían aplicaciones móviles, pues, ¿cómo hacíamos? Teníamos que salir a la calle, esperar que pase un taxi, con temor de que pudiese ser bueno, definitivamente son desconocidos, pero ahora por las aplicaciones, pues, al menos tienes su foto, su nombre, la placa, cuánto te va a cobrar, su historial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ese servicio hoy en día, pues, se prefiere muchísimo más el tener taxis por aplicaciones que el salir a la calle a aventurarse a ver qué cojo, ¿no? Y así hay otros ejemplos. Apple no mató a la industria de la música, ¿no? Quienes pinten canas aquí en la sesión se recordarán de que antes, si te gustaba una canción, tenías que ir a comprar todo un long play, que venían como 12 o 14 canciones y solo te gustaba una, pero tenías que comprarlas todas, no había forma, ¿no? Amazon no mató a los minoristas, sino lo mismo, ¿no? Hoy en día, pues tú ya compras por aplicación y Amazon te lo trae a tu casa, ¿no? O Airbnb, que no está matando a la industria hotelera, sino pues de que los altos costos de los hoteles o la disponibilidad hace que muchas personas pues prefieran tomar un Airbnb para poder alojarse en alguna ciudad, ¿no? Entonces, en términos generales, se puede decir que la tecnología por sí misma no es el verdadero disruptor. Es el no centrarse en el cliente la mayor amenaza para cualquier negocio, ¿no? Fíjese la importancia de centrarnos en el cliente. Y el centrarse en el cliente es que nosotros tenemos que tener nuestros procesos alineados al cliente. ¿De acuerdo? Ahora, pero justamente, ¿qué es lo que tienen en común estas empresas como Uber, como Airbnb o como Netflix? ¿Qué cosa es lo que tienen? Tienen de por sí ya una transformación digital, ¿no? Las aplicaciones de taxi por teléfono móvil, ahora, pues evidentemente, justamente da esa posibilidad que anteriormente estábamos comentando, con las ventajas frente a tomar un taxi de la calle, ¿cierto? Entonces, es en esa medida que al proceso de tomar un taxi se ha transformado digitalmente y hoy en día ya se ha convertido en una necesidad. De hecho, los mismos teléfonos móviles que utilizamos a diario ya cada vez se utilizan menos como teléfono en sí. Más bien ahora se utiliza pues, como una herramienta de trabajo, inclusive hasta para tomar un taxi. Es decir, cada vez más la transformación digital está llevando nuestros procesos, que lo hacíamos de una determinada forma anteriormente, a llevarlos a procesos ya transformados de manera digital. Según Gartner, la transformación del negocio digital viene a ser entonces el proceso de explotación de las tecnologías digitales y de sus capacidades para crear un nuevo y sólido modelo de negocio digital. Si se dan cuenta, Gartner lo que nos está indicando
es de que la transformación digital va de la mano con esa mejora al proceso, de tal forma que le incorporo uso intensivo de TI. ¿Para qué? Para crear un nuevo modelo de negocio que evidentemente genere pues, más ingresos a la organización, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de ese cambio que tenemos que realizar. Pero ojo, no todo es una maravilla, ¿no? Según el CEO.com, solo el 50% de empresas que han iniciado procesos de ejecución de transformación digital en el mundo han sido exitosas, ¿no? Es decir, el hecho de decir voy a transformar digitalmente no es de una forma automática. Necesitamos tener alguna metodología, algunos criterios, algunas herramientas para poderlas llevar a cabo. Según gestión, para iniciar la transformación digital de la empresa, en primer lugar, las organizaciones deben centrarse en las necesidades reales de los clientes, ¿no? Fíjense, otra vez aparece el tema de los clientes y en sus necesidades reales. Por lo tanto, si la necesidad real es que me atiendan en casa, esa es una necesidad real y por lo tanto tengo que modificar mis procesos, tengo que transformar digitalmente a mi empresa para que atienda a esas personas en sus casas. En segundo lugar, se entiende que hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Los procesos en la organización tienen un determinado flujo, ¿no es cierto? Y esos flujos son los que tenemos que hacer cada vez más innovador, cada vez más ágiles, para que tengamos mejores resultados. Las empresas tienen entonces que invertir en nuevas tecnologías, ¿no? Lo que justamente trae la revolución digital, y por lo tanto generarán nuevos modelos de negocio. Es decir, el insertar la innovación en toda empresa para competir en una economía digital cambiante a ritmos cada vez más acelerados. Es decir, según gestión, la transformación digital de las empresas pues pasa por una serie de elementos que tenemos que tomar en consideración para empezar este concepto de transformación digital. Entender también que los procesos son el núcleo del negocio, ¿no? Si las empresas quieren cambiar su modelo de negocio, tienen que cambiar sus procesos. Los procesos son efectivamente el núcleo de los modelos de negocio y las innovaciones a estos procesos son justamente las que permitirán que una empresa sea digital en lugar de ser una empresa tradicional. De ahí entonces que aparece ya el tema de BPMS, o sea, Business Process Management Suite, que ya se refiere a ese conjunto de herramientas que van a facilitar esa gestión. Es decir, son herramientas que me van a permitir modelar, simular, automatizar y ejecutar, monitorear y optimizar mi negocio, ¿no es cierto? Justamente el curso que próximamente estará ya aperturándose está dirigido a capacitar en estas herramientas que en alguna medida van a permitirnos dar ese salto, ¿no? Aquí hay un famoso principio del BPM, del 0K, evite perpetuar métodos obsoletos con tecnologías mejoradas, nos dice, ¿no? Es decir, en alguna medida nosotros no podemos simplemente tomar un proceso actual tal como está e incorporarle tecnología. Lo que estaríamos haciendo es pavimentar la obsolescencia, es decir, lo que está trabajando mal, lo vamos a hacer más rápido, ¿no? Lo que dice ahí esas dos caricaturas que dice,
el nuevo sistema de pedidos automatizado realmente ha acelerado nuestro negocio. Y el otro le dice, estamos perdiendo clientes más rápido que nunca. O sea, fíjese cómo si nosotros no hacemos un análisis a nuestro proceso y simplemente lo automatizamos, es el peor error que podríamos hacer en una organización. Por eso es que hoy en día se dice que BPM es la mejor forma de adaptar una empresa a la transformación digital. Si no sabes dónde estar, si no sabes dónde estás, tampoco sabrás a dónde ir, ¿no? Por lo tanto, si no conocemos nuestros procesos, pues ¿cómo los vamos a poder mejorar? Y aquí es donde entramos a lo que es ya la transformación digital basada en mejora de procesos. Si vemos en este gráfico, por ejemplo, bueno, no voy a entrar a detalle porque necesitaríamos toda una clase para poder explicar esto. Simplemente vemos la cantidad de pasos que se necesitan para, por ejemplo, un proceso de otorgamiento de créditos, ¿no? Tenemos un banco en el cual tiene una serie de áreas y las solicitudes de crédito pues pasan por una serie de roles de personas, etcétera, para otorgar el servicio. Evidentemente, esto puede ser tan simple o tan engorroso dependiendo de cómo tengamos definido el proceso. Y si vemos aquí en la parte inferior, es muy diferente ya esa forma de haber ya modelado nuestro proceso con BPM a una empresa que trabaja sin BPM. Aquí sin BPM hay prácticamente una telaraña de cosas, mientras que con BPM ya está mucho más estructurado. El flujo es mucho más rápido en realidad en beneficio del cliente. Y en la parte final vemos ya el uso ya de las herramientas de Business Process Management para poder ya modelar y documentar este proceso por subprocesos. Es decir, en alguna medida, en un solo gráfico nos estamos dando cuenta que procesos actuales pueden ser tranquilamente simplificados y modelados y documentados. En la simplicidad y en los detalles es entonces en donde encontraremos los mejores resultados, ¿no? Como decía Leonardo da Vinci, la simplicidad es la mayor sofisticación, ¿no? Con esa frase, Leonardo da Vinci explicaba de que tenemos que hacer las cosas lo más simplemente posibles como un elemento justamente de sofisticación que va, en este caso, pues a permitir agilizar las cosas. Cuando hablamos entonces ya de tener el modelo punta a punta, es decir, desde que el cliente nos pide algo hasta que le entregamos el servicio, nosotros ya podemos llevar a la empresa a trabajar orientada a procesos y todas las áreas de la organización, contabilidad, finanzas, recursos humanos, TI, logística, entender que son parte del proceso, por ejemplo, de otorgamiento de un crédito, y cada uno de ellos está envuelto en su subproceso, pero que todos forman parte del proceso en general. Y de esta forma, entonces, pues vamos a poder atender mucho mejor al cliente. La empresa entonces ganará en transparencia, habrá podido documentar su gestión de conocimiento, hará que las cosas sean más ágiles, ahorrará costos. El cliente estará mejor servido, inclusive verá que hay un compromiso de la empresa por atenderlo, va a tener calidad del producto o servicio que al final le entregan. En cuanto a la gestión, estamos asegurando que las cosas que hacemos le otorgan valor al cliente y superando esas fronteras funcionales que dijimos al inicio, que eran el trabajar como si fuésemos islas, ¿no? Y ya para quienes trabajan dentro del proceso, pues podrán entender mucho más rápido el proceso en una organización, van a poder utilizar herramientas que nos van a llevar a una mejora continua, ¿no? De ahí entonces que
aparezca, entre comillas, este nuevo enfoque organizacional que ya utiliza herramientas como BPM, como BPMN o BPMS para modelar, simular y automatizar procesos. Bien, y entramos ya ¿cómo estamos de tiempo? Uy, bien, entramos ya a la última fase de la presentación, que es hablar un poquito sobre la automatización de procesos y el uso de RPAs. La gran pregunta de un RPA es automatizar o no, ¿no? Como decía Niccolo Machiavelli, no hay nada más difícil ni más riesgoso de gestionar que emprender la iniciativa de innovar en un nuevo orden de cosas, porque ésta tropieza con la oposición de aquellos quienes le beneficia la situación anterior. Es decir, quienes han estado en su zona de confort no quieren salir de esa zona de confort, quieren que los procesos se mantengan. Así sean obsoletos, lentos, etcétera, no quieren salir de esa situación anterior. Y solo encontrará tibios defensores en aquellos que perciben posibles beneficios en la nueva situación. Fíjese, hace cuántos siglos lo dijo Niccolo Machiavelli, y ahí viene un poco el cambio de chip mental que tenemos que tener en las personas que quieren, por ejemplo, automatizar los procesos, ¿no? ¿Qué es RPA? Es una tecnología que emergió en el año 2015. RPA son las siglas de Robotic Process Automation. Es parte de la cuarta revolución industrial. Tiene como objetivos el poder utilizar el planeamiento estratégico de la organización para poder, de alguna forma, tratar o trabajar aquellos procesos repetitivos en las organizaciones, de tal forma que estos procesos repetitivos nosotros los podamos automatizar. Cuando nosotros trabajamos con RPA, voy a abrirlo todo de una vez. Perdón. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con RPA, con software tipo UI, nosotros vemos, por ejemplo, que los trabajos manuales, ¿no? Pueden ser reemplazados por un robot que haga la vez de 8 personas en recursos humanos. Es decir, en alguna medida, la automatización con los RPAs permite, evidentemente, disminuir costes de personal. Según Gartner, hoy en día, o ya para el año 2022, las empresas piensan invertir alrededor de 2,4 billones de dólares al año en lo que es RPA. ¿Por qué? Porque hoy en día, de acuerdo a la digitalización que viene teniendo el mundo en general, antiguamente, pues estábamos centrados en los ERPs. Luego hubo un primer cambio a trabajar todo por e-commerce. Y actualmente la mayoría de empresas están en lo que se llama el self-service. Es decir, que uno mismo se atiende, ¿no? Uno mismo entra en la página web, se descarga un aplicativo, lo llena. Estamos más o menos en esta etapa, ¿no? Pero fíjense que ya próximamente están ya cada vez más incrementándose los RPAs y también el uso de inteligencia artificial. Y esto se ve un poco en las estadísticas de crecimiento, ¿no? Del desarrollo de aplicaciones, de tal forma que esta evolución de la digitalización ya es un hecho por sí. Es decir, no podemos ponernos una venda en los ojos y decir, no, esto aquí en el Perú todavía está muy lejos de llevarse a cabo. Totalmente fuera, todo lo contrario, ¿no? En la universidad nosotros cada vez más recibimos más y más requerimientos de empresas que requieren que los alumnos conozcan más de temas de RPAs, porque justamente las empresas lo que quieren es
disminuir costos. Y si esa disminución de costos pasa por el hecho de que los robots reemplacen a las personas, esto es actualmente una tendencia y así lo vemos en los requerimientos de egresados, ¿no? ¿Por qué? Porque el abaratamiento de los costos hace pues de que evidentemente sea un beneficio para las empresas, ¿no? En el año 2018 hubo un ahorro de 1,5 mil millones de dólares. En el año 2019 un ahorro de 2.000 millones de dólares y en el 2020 un ahorro de 3,5 mil millones de dólares. Esto evidentemente va a hacer que incremente el número de jubilados y evidentemente aquí el objetivo va a ser que cómo hacemos para que toda esa gente que ya venía haciendo labores operativas, cómo la redistribuimos en la organización para que sea más bien un ente ya más pensado, más pensante, ¿no? Porque el robot hace lo que se le programa, pero hay muchas cosas que actualmente dejábamos un poco de lado por dedicarnos al tema operativo, ¿no? Ya todo lo que es generación de reportes, gráficos, tendencias, todo eso lo pueden hacer los robots y ya la parte analítica pues puede ser utilizada pues por nosotros, ¿no? Ahora, también muy importante el hecho de que cuando hacemos estadísticas, por ejemplo, del análisis costo y beneficio, tenemos, por ejemplo, que un proceso en la cual tenemos, por ejemplo, 8 personas que trabajan a $50 la hora, 8 horas, nos genera unos gastos anuales de $768,000. Mientras que un robot, o bot como se le simplifica, nos da un coste de $96,000. Hay un ahorro aproximadamente de $672,000 y unas horas ahorradas de 3,840. Fíjense cuánta diferencia puede haber cuando nosotros reemplazamos a 8 personas por un robot. Pero, evidentemente, esas 8 personas no es que se vayan a ir a la calle. Estas 8 personas van a tener que hacer labores que antes no teníamos tiempo de hacer porque estábamos haciendo labores netamente operativas, ¿no? Esto es importante entender que cuáles son las áreas donde se quiere implementar RPA. Candidata, por ejemplo, finanzas, ¿no? Todas las actividades de trabajar con hojas de cálculo, data entry, chequeo de data, reportes, correos, workflow, etcétera, 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 son candidatas ya a que de ser automatizados los procesos enteros o las tareas por los beneficios que les he comentado anteriormente, ¿no? Bien, y para finalizar, entonces fíjense, acá hay una última lámina en donde vemos que un cuadro comparativo entre lo que es RPA y lo que es BPM. El RPA optimiza tareas específicas, mientras que BPM es ya hoy en día una base empresarial. RPA reemplaza la labor humana, pero el BPM integra las labores humanas. El RPA actúa en un nivel superficial, BPM actúa en un nivel estructural. RPA es rápido e inmediato, BPM es transformacional. En realidad he querido detallar todos estos temas de una manera muy concreta, pero evidentemente todos estos son temas que tranquilamente cada uno de los temas que hemos conversado es en sí un curso dentro de las instituciones, dentro de las universidades. Bien, con eso entonces termino mi presentación y quedo atento pues, para cualquier pregunta o comentario que quisieran comentar. Adelante. Muy bien. Cualquier consulta, cualquier comentario, lo pueden hacer de manera audible o pueden usar el chat también para escribirla. Así que estamos atentos a sus comentarios.
Bien, al parecer no hay comentarios, parece que todo está claro ya. Así que, aquí está. A ver, dice lo siguiente, ¿no? Marina, dice lo siguiente, Marina. El dueño del proceso debería ser el más afectado del proceso. A ver, sí, bueno, gracias por la consulta. Normalmente el dueño del proceso suele ser la persona que más conoce del proceso y probablemente a quien más le pueda afectar cualquier cambio que pueda darse. Es decir, en alguna medida debemos entender de que cuando nosotros definimos quién es el dueño del proceso, es en todo caso la persona que más conoce o más responsabilidad tiene sobre el mismo. Si ese caso es el más afectado, pues sí, él debería ser, ¿no? Nos dice que en su experiencia había mucho inconveniente porque solo quería hacer que les competía directamente y los que trabajamos en procesos son los que teníamos que ver de punta a punta. Bueno, sí, efectivamente, como les comentaba, en realidad cuando nosotros trabajamos de una forma o queremos trabajar de una forma orientada a procesos, hay que cambiar el chip mental, ¿no? Porque las personas quieren en alguna medida seguir trabajando de la misma manera como vienen haciéndolo hasta ahora, y el cambiar, y sobre todo en las jefaturas, ¿no? Muchas veces las jefaturas no quieren cambiar esa forma de hacer las cosas, ¿no? Y por lo tanto hay cierta temor y hay cierta rechazo a poder cambiar la manera de hacer las cosas, ¿no? Rosa María nos dice que, dada la importancia de la innovación, ¿cuál es el proceso óptimo para llevar adelante la innovación? Bueno, hay varios aspectos que están del lado de cómo iniciar un proceso de innovación. Lo primero que necesitamos es la aceptación de la alta dirección, ¿no? Que se compre el pleito. En segundo lugar, un sponsor que nos permita llevar a cabo toda esa innovación. En tercer lugar, ese cambio de mentalidad y establecer pues ya una forma de trabajar orientada a procesos en la organización. Eric Segovia nos dice, la transformación digital de los procesos también aplicaría contabilidad y finanzas, y hay mucha labor operativa. Sí, definitivamente, ¿no? Justamente el tema de los RPAs hoy en día, donde más se está aplicando es en contabilidad y finanzas, de aspectos que son que se hacen una y otra vez de manera repetitiva. Ahí es donde más interviene el tema de los bots, ¿no? Y Luis Fernando nos dice, respecto a una clínica en el departamento de logística, ¿sería indicado BPM o RPA o ambas? Bueno, en una clínica, todo lo que es la mejora de procesos es BPM, ¿no? BPM, yo tuve a cargo un tiempo toda la mejora de procesos en la clínica Cayetano Heredia, y lo que se hizo fue mejorar los procesos de la clínica. ¿Que se puede utilizar RPA? Bueno, quizás en algunos aspectos, por ejemplo, administrativos, se podría utilizar RPA, o generar, por ejemplo, presupuestos, ¿no? También RPA. En una empresa, Eric nos dice, en una empresa de hidrocarburos, ¿qué se aplicaría más, BPM o RPA? Bueno, depende del tipo de empresa de hidrocarburos, pero si estamos hablando de, en general, BPM, ¿no? En general, BPM. Y RPA, en general también, para todo aquello de que sea repetitivo, debería ser RPA. Bien, tenemos a Javier Castillo, que está con la mano Sí, levantada. A ver, adelante. sí, Javier, adelante. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Sí, en primer lugar, felicitarlo por la exposición, ha sido muy claro y, y quisiera hacer una consulta en relación a todo este tema del BPM. Sí. ¿Cuál es la principal, nos podría difundir la principal bibliografía, ¿no? Porque todos estos términos, Ya. todos estos beneficios que usted ha explicado,
deben estar basados en bibliografía que sería importante tomar en cuenta para poder estructurar documentos técnicos Sí, y poder mejorar sobre todo procedimientos y procesos dentro de, yo trabajo en el área de salud, ¿no? Dentro ajá, sí, de lo que es la gestión hospitalaria. ya. Bueno, el, u- yo diría que para empezar en ese tema de procesos es muy importante basarnos en las fuentes más mundialmente reconocidas, ¿no? Y hoy en día, justamente el libro que les decía anteriormente, el CBOK, ¿no? C de casa, B de bueno, OK, CBOK, es justamente este manual que contiene pues justamente este compendio de cómo las empresas deben orientarse a procesos y cuáles son todos los pasos que tiene que dar una organización en tal sentido, ¿no? Yo les recomendaría empezar por ahí. Ubicar el CBOK, no sé si lo pueden bajar de, de alguna de internet. En todo caso, yo lo voy a poner acá en el chat. A ver, la ABPMP es la Asociación de Business Process Management Professional a nivel mundial y tiene sede en Lima. La misma asociación, la ABPMP, también se encarga de ver todos los temas de certificaciones. Por lo tanto, en cuanto a tu consulta, yo creo que yo empezaría por ahí, ¿no? Pues justamente iría hacia las fuentes mayormente reconocidas. Luego, ya hay otra serie de manuales, hay otra serie de documentos de transformación digital o de RPAs que, por favor, con todo gusto, si me envían un correo, pues con todo gusto yo les envío alguna bibliografía adicional a sus correos. Me pasan sus correos y yo se los envío, con todo gusto. Muchas gracias. Marina está preguntando si el curso que dictan ayuda a la certificación ABPM. Bueno, las certificaciones van de la mano justamente con el aprendizaje del CBOK. Es decir, en la medida de que se utilice el CBOK como fuente de la impartición de los cursos, sí, te va a servir para poder certificarse como especialista en procesos con BPM. Sí, eso sí. Muy bien. Bien, Creo tenemos que eso más. es... ¿Ah, sí? Sí. Tenemos más consultas para que las hagan a través del chat o a través de audio, ¿sí? Pareciera que ya son todas. Sí, de acuerdo. Bien. Ok, bien. Entonces, estimados participantes, se les hace recordar que pueden acceder al certificado de este seminario a través del registro en el formulario, ¿no? Que se está compartiendo por el chat. Así que háganle clic para que se puedan registrar y de esa manera obtener todos los detalles del certificado. Además que les quiero mencionar algo muy importante, ¿no? Se va a iniciar el curso de modelado de procesos de negocio con Business Process Management, ¿sí? Este curso va a iniciar el jueves 1 de julio de 4 a 6 de la tarde, así que en este caso también dentro del formulario usted puede registrarse para más detalles sobre este curso. Y bueno, le agradecemos al profesor José Díaz por esta exposición en el tema de la mejora de procesos con VPN para obtener la transformación digital en las empresas. Interesante su exposición, interesante lo que menciona en la evolución de los sistemas informáticos para el soporte del sistema, ¿no? Es interesante cómo ha mencionado la línea de tiempo hasta llegar a la inteligencia artificial, ¿no? Y los RPAs que mencionó. Así que le agradecemos por esta exposición y le recordamos que estamos, ¿no?,
En esta semana, estimados participantes, estamos en la Semana de la Innovación con el Seminario Internacional y les invitamos a participar y difundir de nuestros próximos seminarios. Tenemos uno a las 5 de la tarde, que es Mejorando los Servicios Públicos a través de la gestión de procesos. De la gestión por procesos, a las 5 de la tarde. Y tenemos otro más, Inteligencia Emocional para la Cultura Empresarial, a las 7 de la noche. Así que les invitamos a seguir siendo parte de estas videoconferencias y síganos también en nuestras redes sociales como Escuela de Innovación Empresarial. Y antes de despedirnos, antes de poder retirarnos, vamos a tomarnos una fotografía final. Así que les voy a pedir a los participantes que puedan encender sus cámaras. ¿Sí? Vamos a tomar una fotografía final. Les agradezco a todos ellos que están aquí participando. Un agradecimiento a Marina Lastarria, a Justina Ginés, Rosa María Herrera, que están aquí con la cámara encendida, Javier Castillo, un saludo, Augusto Alexander, saludo. Y bien, vamos a tomar la foto respectiva para finalizar. Muy bien, se les agradece entonces por esta participación y nos estaremos viendo en los siguientes seminarios. Sí, nos estamos viendo entonces. Muchas gracias a todos, un gusto. Profesor José. Hasta luego, gracias. Bye, hasta luego. Hasta luego.